Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Guerrero Bermúdez y voy a hacer un resumen del libro de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo. Y bueno, eh, empecemos. Bueno, primero que nada, me gustaría eh, poner un contexto histórico de este libro, ya que creo que es importante para entender un poquito del contenido de este libro. Y pues bueno, básicamente el contexto histórico es que Bernal del Castillo, el autor, nació en Castilla en 1495. Y bueno, el autor es, digamos, es importante para el contexto es importante para el desarrollo del libro porque el autor participó en la expedición de Hernán Cortés hacia la Nueva España y la conquista en 1519. Y también, una vez ha terminado esta conquista, ocupó cargos administrativos en Guatemala y fue regidor de Guatemala. Y bueno, este libro él lo escribió desde 1552 y lo terminó de escribir hasta 1568. Y bueno, tristemente él bueno, él no estaba vivo cuando, ya había fallecido cuando se publicó su obra, bueno, su libro, porque se publicó hasta 1632. Y bueno, como mencioné anteriormente, murió antes de que fuera publicada su libro y él falleció en 1582. El propósito general de este libro eh, bueno, para Bernal del Castillo era importante porque esperaba recibir como mayores recompensas por parte de las autoridades castellanas. Y bueno, también por un lado era eso, y también por otro lado él quería relatar y recordar hazañas con sus compañeros de guerra del- de la conquista. Y también se dice que era una respuesta al libro de la historia de la conquista de México, que fue escrito por López de Gómora. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que este libro lo escribió Bernal del Castillo porque fue como una respuesta a este libro, fue una crítica porque López de Gómora no estuvo en la conquista. Entonces lo que hace Bernal del Castillo es que saca su libro desde las perspectivas de alguien que estuvo en la conquista y que, y que expandió el imperio español en ese entonces, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los puestos por los que escribió el libro. Y bueno, hablemos del libro, lo que pasa, bueno, lo que pasa en el libro. Y bueno, él empieza en cómo es que Bernal del Castillo viajó a América, donde llegó a Cuba en 1514. Y fue hasta 1519 que se unió a Hernán Cortés, a su expedición hacia lo que sería después la Nueva España, ¿no? Y bueno, también a esta parte nos habla mucho cómo Hernán Cortés desafía a las autoridades españolas, bueno, sí, en ese entonces de la colonia que era Cuba en ese entonces, y emprende esta expedición hacia la Nueva España, de lo que sería la Nueva España después, de una forma independiente. Y también nos cuenta en el libro un poco cómo es que desafía a las autoridades y por qué no lo habían como dejado ir a esta expedición. Y él de manera independiente se va y Bernal del Castillo es cuando se une con él. Y bueno, después ya veríamos que llegan a lo que será la Nueva España, ¿no? Cuando llegan a la Nueva España nos cuenta cómo fue la travesía de Cortés y cómo fue la llegada de Cortés y sus hombres hasta la costa de México, que llegaron, bueno, cómo tuvieron su encuentro con los indígenas en Cozumel y cómo estableció relaciones importantes con tribus locales que desafiaron al Imperio Azteca, que serían clave después para la conquista. Y después nos cuenta cómo viaja de Cozumel a lo que después sería nombrado como Veracruz, que sería el primer asentamiento español en el continente americano. Y bueno, también nos narra muchas batallas, donde una de ellas importante, la batalla de Centla, donde conoceríamos a lo que sería la Malinche. Y también nos narra muchísimo, bueno, después de esto nos narra la alianza que tuvo con los tlaxcaltecas, que hicieron con los tlaxcaltecas. Nos cuenta cómo fue esta estrategia, bueno, cómo fueron parte importante de la estrategia de Cortés para poder derribar el imperio azteca. Y menciona cómo los tlaxcaltecas aliados importantes, fueron importantes para la conquista y la caída de Tenochtitlan. Y bueno, también menciona mucho cómo fueron importantes para el apoyo militar y cómo fueron clave para esta caída de Tenochtitlan. También nos cuenta la llegada a Tenochtitlan.
nos cuenta mucho cómo era este sitio y relata las batallas estratégicas que tenía con este, bueno, militarmente cómo las tenían. Y nos cuenta mucho cómo el Imperio Azteca tenía una presencia muy tenaz que está en ese entonces bajo el liderato de Moctezuma. Después también nos cuenta un poco, bueno, hay varios puntos, hay varias partes clave que nos cuentan la caída de Tenochtitlan, cómo fue esta caída y cómo fue la captura de Moctezuma. Y también nos cuenta mucho, bueno, hay una parte donde nos cuenta los eventos de la Noche Triste y cómo esta fue importante para, bueno, fue difícil para Hernán Cortés y sus conquistadores porque dieron muchas bajas. Y bueno, también nos cuenta a detalle cómo aprenden el mismo pueblo a Cuauhtémoc, al último emperador, y cómo lo apedrean. Y todos estos eventos los escribe muy detalladamente y aporta muchísimo, o sea, bueno, aporta muchísimo que él haya estado en esos eventos. Después de esta caída de Tenochtitlan nos habla mucho cómo expandió cómo se expandió pues el dominio, sí, la corona española, y cómo hacían las campañas para expandir estos dominios a diferentes partes del país, ¿no? Lo que ahora sería, lo que después sería la Nueva España. Eh, nos cuenta mucho, bueno, menciona también algunos exploradores, personas importantes que para esta expansión, como lo fue Gonzalo de Sandoval, que este fue a Oaxaca, y Nuño Beltrán de Guzmán, que este fue a Michoacán. Y bueno, también en esta expansión del imperio, del dominio, describe prácticas religiosas con los nativos y bueno, cómo eran las prácticas religiosas de los nativos en ese entonces y cómo se pensaba que estas prácticas eran diabólicas y obviamente la corona española, la iglesia no lo aceptaba. Entonces empezaron a combatirlos, bueno, combatir de forma religiosa y les empezaron a alentar a que estos indígenas la religión católica, les inculcaron la religión católica y cómo fue esta evangelización en todo lo que es la Nueva España. Y bueno, también al final del libro nos cuenta un poco lo que es como, da una crítica y una reflexión de esta parte de por qué hizo este libro. Y bueno, también él mismo reflexiona sobre las consecuencias que tuvo la conquista y también critica un poco a los líderes españoles. Esto lo menciona mucho porque dice que no le gustó mucho como la forma en la que repartieron los bienes y los tesoros. Entonces como que también esa parte empieza a criticar esa parte y también empieza a lamentar mucho las pérdidas de sus compañeros que murieron muchos en batalla o muchos con el tiempo pues empezaron a morir y empieza como a reflexionar y a criticar toda esa parte. También hace una crítica a Cortés y a Cortés al principio, bueno, básicamente lo pone como un líder nato, lo admira mucho y lo admira mucho porque ganaba la lealtad de sus hombres, que tenía un coraje, bueno, tenía mucho coraje y lo reconoce como un líder militar bastante bueno, pero también hace una crítica por la desobediencia que él tuvo a la corona al principio, al momento de desafiar, de salir de Cuba y hacer esa exploración independiente que hizo. Y también dice que tomó muchas decisiones que resultaron en conflictos innecesarios, que se pudieron haber ahorrado. Y también, como mencioné anteriormente, hizo esa crítica que estuvo como descontento con la distribución que hubo entre los tesoros y el poder que hubo. Y bueno, básicamente eso es esa es la crítica y la reflexión que le hace al final del libro. Y bueno, algo que me gustaría agregar es que algo que es muy interesante del libro más bien, es que los nombres de personajes famosos como Cuauhtémoc, eh, Bernal Díaz del Castillo los pronuncia o los escribe diferente. Por ejemplo, Cuauhtémoc le dice Guatemus, a, a la Malinche o Malitzi la conocían como Doña Marina. Y algo que también que me pareció muy interesante es que Malinche al principio se referían, era para referirse a Hernán Cortés, y cosa que obviamente con el tiempo fue cambiando, pero eso se me hizo muy interesante del libro. Y bueno, me gustaría cerrar con la importancia que tiene este libro actualmente. Creo que es un libro bastante bueno porque tiene muchísimo, bueno, me gusta la forma en la que está narrada eh, de algo tan importante en la historia de nuestro país, de México, pero a los ojos de alguien que estuvo ahí.
y los ojos de alguien que estuvo, bueno, que fue un conquistador y que expandió esta nueva colonia en ese continente, ¿no? Bueno, en ese territorio que era entonces la Nueva España. Y bueno, pues proporciona visión detallada, describe como cosas, cosas complejas como la interacción de culturas, que era esto de la evangelización, cómo alentaron a los indígenas a cambiarse, bueno, a tener otra religión, a dejar de creer en sus dioses. Y creo que es una fuente valiosa de información, prácticamente documentada para nuestra historia. Y bueno, pues realmente me pareció un buen libro. Me gusta mucho la historia de nuestro país y siento que este tipo de documentación prácticamente es importante y deja ver muchísimas cosas que no nos imaginamos. Entonces considero que es un buen libro y me gustó mucho la forma en la que está escrito por alguien que estuvo en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo y muchas gracias.